En esta ocasión vamos a hablar de que en esta ocasión vamos a hablar no de un libro como tal, sino de los cuentos que contiene dentro de sí una novela. Esa novela siendo Fantasmas. En esta ocasión vamos a hablar no de un libro como tal, sino de los cuentos que contiene dentro de sí una novela. Esta novela siendo Fantasmas de Chuck Palahniuk, que en inglés se llama Haunted y que se traduciría a algo así como encantado o maldecido, como una haunted house es una casa encantada, algo así. Se trata de una novela como tal en la que se entremezclan capítulos de una historia principal, poemas medio pedorros y cuentos relatados por los personajes de esa trama principal. No quiero hablar tampoco demasiado de lo que trata, porque la verdad es que son 554 páginas de lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero sí quiero hacer, como lo mencioné en el video anterior, una tier list que contenga todos esos cuentos y pues ahí irlos clasificando. Sobre esos cuentos tampoco tengo demasiadas cosas que decir, por lo que pensé que hacer esa tier list sería lo más pues rápido para resumir todos los como pensamientos que se me quedaron tras leer Fantasmas. Y bueno, para quienes no los conozcan, o solamente para refrescarnos la memoria, las tier list son listas que se dividen en varios segmentos que generalmente van de un rango alto a un rango bajo o viceversa y que pueden abarcar cualquier tema que nos imaginemos. El orden, pues evidentemente de las cosas que se van a clasificar va a depender de la persona que esté haciendo la tier list, de sus gustos, de su criterio, de su opinión, etcétera. Así que pues recordemos que entonces esta tier list que voy a hacer va a ser algo muy personal. Y bueno, simplemente para tener una idea más general, Fantasmas es otro libro que conocí al estar investigando acerca de novelas oscuras o perturbadoras y me llamó la atención porque la sinopsis nos relata básicamente que esta historia cuenta las aventuras que viven, si no mal recuerdo son 13 escritores amateur que asisten a un retiro para escritores en un teatro abandonado. Y pues poco a poco, al estar aislados y con esa presión para crear lo que debería ser su obra maestra, pues ese es el objetivo del retiro, van perdiendo poco a poco la cabeza. Si se fijan, entonces es una premisa que promete bastante. Nos da la idea de que jugará mucho con la psique de los personajes, que nos contará a lo mejor cómo sus mentes se vuelven cada vez más frágiles hasta que se pues pierden por completo o que se entregan tanto a su arte que la línea entre lo que es real y lo que no comienza a verse un poco difusa. También yo me imaginé que cada vez se iba a volver más surreal o que jugaría también con nosotros como lectores y no nos daría realmente pistas para descifrar qué es lo que realmente estaba pasando y que era más ficción y todo eso. Como que no nos permitiría discernir la verdad. En otras palabras, que sería como una novela poco piadosa o una historia que no tenía piedad del lector como tal. Sin embargo, como mencioné hace un momento, terminó siendo una novela bastante repetitiva y pues eso la termina convirtiendo en una historia aburrida y sin muchas cosas que decir. Tiene pedazos interesantes e ideas un poquito llamativas en uno u otro capítulo, pero por lo general es un libro extremadamente aburrido. Los personajes del libro como tal son muy estereotípicos y ellos mismos se crean un infierno a su grupo y hacia sí mismos porque creen que entre más sufran, mejores y más interesantes van a ser sus historias para cuando salgan del teatro, porque todos quieren hacer sus historias en base a lo que están viviendo en el teatro abandonado, en ese retiro, etcétera. Por lo que empiezan a automutilarse. Cuando alguien está, por ejemplo, en peligro, no lo ayudan ni lo salvan. También echan a perder su propia comida. Cuando hace frío se arruinan como el calefactor y todo eso. Justamente hice como una anotación, la única que hice en este libro, para resumir básicamente de lo que trata. Es en la página 481. 481 páginas de lo mismo. Nos encanta el dramatismo, nos encanta el conflicto. ¿Necesitamos un diablo o nos lo inventamos? Eso es de lo que trata la maldita historia. No era necesario hacer 500 páginas de eso.
Sobre todo el hecho de que los personajes se lastimaran a sí mismos o se sabotearan, siento que no funcionó para mí personalmente, porque si un personaje, él o los protagonistas a los que supuestamente tenemos que acompañar mientras leemos las X páginas del libro, estar a su lado, verlos crecer, verlos tener problemas y todo eso, si ellos se provocan a sí mismos el sufrimiento, eso pues ahora sí que va a hacer que últimamente me deje de importar lo que les pasa. No sé si tenga sentido. Es como, ¿por qué debería de importarme? ¿Sabes? A menos que de verdad haya un trasfondo interesante o una razón que yo sienta plausible de por qué se está haciendo esas cosas, no le veo el sentido. Aunque supongo que también el autor pudo haber utilizado ese argumento para hacer un comentario acerca de cómo la perspectiva que tomamos nosotros como personas y como individuos ante cualquier situación puede tener un gran impacto en cómo nos desempeñamos para con ese evento o con esa problemática o con ese obstáculo, que si bien es muy cierto, sigue sin parecerme realista en ese sentido, en el sentido de que yo me creo que ese personaje está haciendo eso por X o X o X razón. Y de todos modos, si esa fuera la razón por la que hizo que esos personajes se lastimaran a sí mismos y se crearan un infierno, no, de nuevo no eran necesarias tantas páginas para dar ese mensaje. O quizás su objetivo era trolear a los lectores, así que soy yo la que acabó como clown en esta situación. Ahora bien, tampoco digo que todas las historias necesiten o deban tener a un personaje al que aprecie o que sus protagonistas me deban interesar, pero sí creo que por lo menos una novela tiene que tener algo que me atrape. Sea el personaje, sea la trama como tal, sea su universo, el sistema mágico, si es una historia de fantasía, el monstruo, si es una historia de terror, X cosa, por lo menos darme algo que de verdad me interese o que me llame la atención. Y esta historia no tiene nada de eso. Tiene la premisa de que te puede dar algo así, pero no te la entrega, no cumple sus promesas, nos ha engañado. Más traumas a la vista. Pero bueno, dejando los argumentos o la trama o mis opiniones personales con respecto a la novela como tal de lado, creo que la única razón, ya que como mencioné no tiene ni personajes memorables ni una trama de verdad que digas es algo único o le dio un nuevo giro a X tropa o así, no hizo nada con eso, te preguntarás entonces por qué. Es que esta novela tiene o goza de relativa fama, y es precisamente por su cuento número uno. No es el... A ver, sí es el primer cuento, y ese primer cuento se llama Tripas. Literalmente las personas que conocen a Chuck Palahniuk, este autor, o saben que escribió Fight Club o lo conocen porque escribió Tripas. Y Tripas, como su nombre lo promete, es justamente una historia de eso. Entonces sí, Fantasma solamente tiene ese único éxito. Tiene otros cuentos buenos, sí, sí, debo admitirlo, pero no es como que digas, tienes que leer todo ese libro para ser feliz o para encontrar un nuevo favorito o para... No vale la pena. Ahora vamos a pasar a realizar el tier list, y para eso voy a pues grabar la pantalla. Creo que ya. Entonces aquí tenemos los títulos de todos los cuentos que se encuentran dentro de dentro de la novela. Todos están en orden, y también se me olvidó mencionar que todos los personajes que escriben pues un cuento se asignan a sí mismos ciertos nombres. Por ejemplo, el personaje que escribió el cuento de Tripas se llama San Destripado. Así que sus nombres tienen que ver o con el cuento que están contando o con como su estereotipo al que pertenecen. Y después pues está
están los 4 tires o los 4 segmentos en los que decidí dividir esta tire list. La primer tire list sería la más alta, que sería simplemente el símbolo del... O sea, un cuento tan bueno o tan disfrutable que no hay palabras para describirlo, sino que simplemente es en el sentido más positivo que puede existir. Luego tenemos el segundo, que sería, pues sí, lo segundo mejor en cierto sentido, que es un simple y llano está bien. Luego tenemos la tercera tier list, que no es en cierto sentido ni mala ni buena, sino que como lo dice y como lo que lo coloqué aquí, es un signo de interrogación, porque al leerla quedas... Sí. Y finalmente tenemos el último tier, que sería patético. Patético. Porque justamente es una historia patética o un mensaje, entre comillas, patético. Pues bueno, vamos a empezar con el primer cuento, que se llama Tripas. Y como dije, es el cuento que más es conocido en, con respecto a esta novela, y justamente siento que pertenece al tier list más alto. Tripas trata básicamente de un joven que disfruta su tiempo a solas, de intimidad, si saben a lo que me refiero, e involucra su orificio más bajo, atascado en una cosa que succiona. Así que tripas han destripado. Y ese cuento debe estar por ahí en algún sitio en internet completamente gratis, y aunque sepas o aunque tengas una idea muy clara de lo que trata, es una historia que sigue siendo como que muy choqueante en cierto sentido, porque tiene unas descripciones bastante adecuadas, y las 2 veces que lo leí, porque lo leí 2 veces porque me gusta sufrir, me dio hasta cierto punto como escalofríos, como de... Así que logró su objetivo. Y por eso está en el tier list de... El siguiente sería Reflexo, que es básicamente la historia de una chica que hacía masajes en los pies, porque los pies tienen conexiones a todo el cuerpo y no sé qué tanto. Y luego se adentra en el mercado sexual de esos masajes, y se ve envuelta en crímenes, y está en el retiro porque está huyendo de su pasado criminal. La pondré en está bien, porque está bien. O sea, no es ni patética ni... pero tampoco es... Así que está bien. Luego está Sala de Espera, que es básicamente un cuento de cómo una chica está en una sala de espera esperando anunciar su producto en uno de esos programas matinales. Y pues hasta este punto, porque ese es el tercer cuento solamente, hasta este punto estaba como que a la espera de qué va a pasar en los siguientes cuentos, así que no tenía como que todavía una idea más clara de qué esperar con respecto al libro, porque si bien Tripas fue bastante intenso, Sala de Espera es como que muy meh, pero tampoco es como un está bien muy bajo. Luego tenemos Vacaciones en el Arroyo, que se trata de como una pareja de ricos o bueno, finge ser vagabundos, porque es como una crítica hacia las babosadas que hace la gente rica para sentirse especial. Así que entiendo la crítica social, pero me lo pondré en está bien, porque por lo menos tiene eso como para respaldar sus tonteras. Está bien muy bajo también. Canto del Cisne, que si no mal recuerdo es uno de mis cuentos favoritos. Del Cisne es básicamente de un
periodista que se encuentra con una exestrella infantil y que lo busca entrevistar, pero como ve que tiene una vida extremadamente aburrida, le implanta evidencia falsa y, y lo mata, haciéndolo ver como que fue un suicidio espectacular. Y con el artículo que hizo en base a pues esa calumnia que le hizo a ese personaje, se gana el Pulitzer y es como de, ese sí me gustó bastante. E incluso lo pondría antes que Tripas. Luego tenemos el de Al ritmo de los perros, que sería el primer cuento de el personaje que sirve como el misterioso del grupo porque es el que los lleva a todos al retiro, que se llama el señor Whittier, que es un joven que tiene aspecto de anciano y en su cuento nos cuenta que se aprovechaba de su enfermedad para tener relaciones con mujeres mayores y que las ¿cómo se dice? Las amenazaban con que no dijera nada porque si ellas hablaran, entonces él revelaría que él era un menor y pues a ellas las acusarían de pedófilas y eso. Estuvo bien hasta eso que me gustó como ese twist, pero al mismo tiempo como que el señor Whittier me cae mal, así que lo voy a poner solamente en está bien. Como en así adelante de todos los demás. Luego tenemos Ambición. Era como una historia de un artista y de no sé qué tonterías. Le voy a poner en sí, ya me acordé. Es de cómo ella y su marido se ven orillados a hacer videos para adultos por circunstancias económicas precarias. Y también como que nos da un vistazo a la forma en que la pérdida de su hija los afectó profundamente. Y la verdad lo voy a poner en porque siempre me ha causado mucho como desesperación que utilicen el recurso de la sexualidad para intentar dar profundidad a los personajes. Eso me caga, lo odio. El siguiente, Éxodo. Espectacular, creo que es mi cuento favorito de esta novela. Efectivamente lo pondré hasta enfrente del tier más alto. Éxodo es la historia de la presidenta, la directora de Negación. Espectacular, un cuento muy crudo, y hace una crítica muy evidente hacia la cultura de la violación y hacia la cultura de la pedofilia y de cómo está tan normalizado el hecho de que de que muchos de los hombres sean tan sexuales y sean depredadores. Es una historia muy muy buena y también siento que ese personaje es el que tiene más profundidad de toda esa parte de la señora Clark, porque podemos conectar con su personaje por la empatía que ella demuestra a unos muñecos, que esos muñecos serían en este caso y en este cuento las víctimas. También si lo pueden buscar, de eso no quiero hacer muchos spoilers, es creo que el mejor cuento de esta colección, muy bueno. Luego tenemos el que se llama Sonado a Golpes, que no me acuerdo tampoco de qué es. Tienen que entender que leí Haunted creo que en septiembre. Y ya son finales de noviembre, así que normal que no me acuerde de muchas cosas. Excuse me. Sí, es como de dos vatos que hacen drag, pero no es es un se visten como mujeres para que otras personas los golpeen. Y luego termina con que ellos van en un avión a, a Irán o algo así. ¿What? Quedé. Y justamente pertenece a este tier. Quedas. ¿What? ¿What? Next. Ritual. Ritual. Sí, es de un ritual que tenía la familia de este güey que involucra crímenes de guerra
Y lo pondré en este. Dices, ¿eso qué? ¿Eso qué? Caja de pesadillas. El segundo cuento de la señora Clark, que involucra a su hija y a una exposición de arte en donde está la caja de pesadillas, que es básicamente una caja que cuando pasa X tiempo, nunca sabemos cuánto, se deja de sonar como un clic que tiene dentro, y es cuando aparece dentro una imagen que, según esto, trauma a todo quien lo ve. Y la hija de la señora Clark ve esa imagen y después de eso desaparece. Lo voy a dejar en hasta encima de está bien, porque creo que fue el único cuento que me mantuvo como en suspenso, como ¿qué va a pasar después? Crepúsculo Civil, patético. Es de una bola de boliche asesina, pero que X persona lanzaba bolas de boliche como balas de cañón, porque así los crímenes se reducían. Publicidad encubierta, no me acuerdo de qué trata. Del chef asesino. Ah, sí. Es de una carta que un chef asesino le escribe a una compañía que hace cuchillos para chefs muy buenos, y que les confiesa sus asesinatos, y que después los chantajea con que no digan nada con respecto a eso, y no sé qué tantas cosas. Lo voy a dejar en... ¿Mm? Porque... Porque está muy aburrido, la verdad. Lo voy a dejar, de hecho, enfrente de, de Ritual. Porque tenía un plot twist muy bueno, pero ya no me acuerdo cuál era. Después es de Circo de las Amargas, que ese sí que de esa mamada que... Y trata básicamente de que ella un día fue a una reunión de mujeres que habían sido abusadas, y ellas, la abusan porque es demasiado perfecta y no tiene derecho de compartir sus malas experiencias porque no está tan dañada como las otras. Eso nos da a entender, y es como de... Entiendo que a veces las personas que han salido más traumatizadas o sido más violentadas quieran descargar esa furia con otros para sentir cierto control en su vida, pero siento que todo lo que hicieron, o sea, no era un cuento que yo dijera, wow, fue necesario, o wow, aprendí algo de esto, como a lo mejor con Éxodo. Nada. Fue como una crítica demasiado obvia y, a mi gusto, de muy mal gusto. Sí, eso tiene sentido. Así que lo voy a poner hasta abajo. Patético. Patético. Luego tenemos Lisiado, que es la historia de un tipo que mata a otro tipo que lo estaba espiando, y luego utiliza sus herramientas para espiar a otra doña, porque él estaba siendo espiado porque había sufrido de una lesión, y el gobierno como que espía a esas personas para que sea cierto lo de su lesión, y él hizo entonces lo mismo con una señora, pero la señora destruyó la cámara y nos hizo creer todo el tiempo que lo iba a matar a él. Definitivamente patético. Eso que. Luego tenemos Disertación, que tampoco me acuerdo de qué trata. Ah, sí. Es del eslabón perdido, y que tiene una cita con una chica que tiene como que esta fijación, no en el buen sentido, con los hombres de no sé qué tribu, y que tiene una teoría de que las personas de esa tribu se transforman en Sasquatch. Ese sí queda hasta acá. ¿Qué? ¿Qué? No, no entiendo si era una crítica hacia el racismo o si es una historia racista en sí. Quedé. Y si la ambigüedad es tan grande, entonces es sospechoso. Así que queda aquí, en el... Luego tenemos Anuncio Andante, que si no me recuerdo es el tercero de la señora Clark. Sí, el tercero de la señora Clark, en el que su hija regresa, pero regresa como que toda
maltrecha, muy dañada físicamente, con golpes, y un montón de cosas, y se niega a hablar, pero dice que está satisfecha, o sea, se niega a hablar en ciertos aspectos, pero da a entender que está satisfecha con lo que pasó. ¿Sabes qué? Es más patético que otra cosa, aunque lo voy a poner hasta adelante. En el sentido de que es el mejor del bonche. Luego tenemos Something's Got to Give, que lo cuenta la condesa Clarividencia, que involucra una pinche vieja que tiene delirios y que le cree las mentiras a un atendente de una tienda de antigüedades de que tiene en un frasco el feto del hijo muerto de Marilyn Monroe, y al final ella mata al tipo y se da cuenta de que el muñeco era de plástico. Así que tenemos a otra criminal escapando de sus crímenes, y lo voy a poner en patético porque si dije eso qué. Luego tenemos Cráteres Hirvientes, que es, creo, que la más aburrida de todas, o no sé si es porque yo ya estaba cansada de esta maldita novela, porque el de Cráteres empieza en la página 458 y yo estaba que me quemaba por terminar esta mierda. Pero trata básicamente de cómo una mujer se quema por salvar a un compañero de trabajo, pero es la cosa más aburrida que he leído en mi vida. Bueno, quizá no la más, pero ay Dios, insoportable, patético lo voy a poner. Aunque tenía potencial, sí que de eso que Cassandra ahora, Cassie Cage. No, Cassandra es la historia, o el cuento más bien, el cuento final de la señora Clark, y nos cuenta y se revela como que la única línea de trama interesante, de hecho, que tenía este libro, que Cassandra, la hija de la señora Clark, de hecho, venía así de dañada porque estuvo en otro retiro organizado por el señor Whittier, y que allí hizo lo mismo que lo que están haciendo los personajes del presente, entre comillas, que fue dañarse a sí misma para alcanzar como cierto nivel como de realización o de paz o lo que sea, y que también fue a ese retiro por lo que sea que vio en la caja de las pesadillas. Así que sí, fue bastante icónico. Y luego tenemos que Cassandra se va y, um, y se deja morir. Pero luego no me acuerdo cómo se revela al final que de hecho su mamá la había matado. Así que top, la verdad, enfrente de tripas. Luego tenemos a Espíritus Malignos. Sí, el de Espíritus Malignos, que es básicamente de una chica que tiene una enfermedad así súper rara y la internan en una como mansión donde hay otras personas con enfermedades súper raras, y allí no sé qué pasa. No le entendí. No le entendí. Y por eso merece estar en... ¿What? What's going on? Así que sí, Espíritus Malignos, no sé si es el peor, creo que no. Lo voy a poner encima de... aquí. Y voy a ordenar un poco antes de seguir. Éxodo, sí, es el top. Canto del Cisne, excelente. Cassandra, muy bueno. Tripas, excelente. Caja de Pesadillas, re bien. Al ritmo de los perros, interesante. Reflexo, tiene sus momentos. Sala de espera, vacaciones en el arroyo, disertación, ¿cuál era este? Whatever. Ambición, postproducción, ok, postproducción, quizás más atrás. Publicidad encubierta, quizá más adelante, de hecho. ¿Cuál era el de disertación? Sí, disertación, no, hasta atrás. Aburrido y estúpido. Ambición. Sí, también. Aburrido y no lo entendí. Sonada a golpes.
El reverendo también. Bueno, eh, aunque sea le entendí. Bueno, ni tanto. Aquí. Crepúsculo. Crepúsculo. Ritual. Ay, no, es que todos son malísimos en este tier. Luego este, pues, creo que así está bien. No. Así. Sí. Ok. Y luego tenemos Obsoleto, que es el cuento final y el segundo cuento contado por el señor Whittier, a quien creíamos muerto desde casi el inicio de la novela. Y luego, tenemos que este cuento trata muy surrealmente, no sé por qué de repente este es el cuento que se vuelve surreal de la nada, que es básicamente de una sociedad o un mundo nuevo en el que las personas que mueren están resucitando todas en Marte y que ahí están viviendo la vida loca y por eso hay suicidios masivos en todo el mundo. Y nos cuenta la perspectiva de una familia que se va a matar pues a sí misma y la chiquilla cuando todos están ya muriendo se sale del auto porque dejan el auto prendido y se asfixian o no sé qué pasa. Se sale y resulta que está embarazada y las personas que nacen, no, que están embarazadas traen de vuelta a esas personas que se suponía que se tenían que ir a Marte. Y dice, ojalá que mi bebé sea mi mamá, mi madrastra. Y es como de, ¿what? ¿What? Al final del día sí me gustó porque es una idea interesante, pero el hecho de que saliera ese surrealismo de la nada literalmente es como muy, ¿sabes? Pero lo pondré aquí, allí en está bien, porque está bien, la verdad. De hecho, antes que al ritmo de los perros. Porque al final de cuentas es un concepto bastante interesante. Creo que así queda perfectamente evidenciado lo que siento por cada uno de estos cuentos. Esas 4 tier creo que son perfectas para todo esto, en especial la de porque es la que más tiene cuentos. Y al final de cuentas, si bien sí tuvo momentos agradables, no valieron la pena. No compensaron el daño por el que me hizo pasar cráteres sirvientes con ese aburrimiento o disertación. Así que... Y creo que eso sería todo por hoy. Así que sí. Bye.